Pues vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Qué bueno estar juntos para poder meditar en esta palabra el día de hoy. Y hoy el texto está en San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 40. San Juan 6, 25 al 40. Y el título de la meditación es ¿Realmente estamos buscando a Jesús? Dice así, el versículo 25 de San Juan, capítulo 6. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y vemos aquí a las multitudes que han seguido a Jesús después de la alimentación de las multitudes. El Señor se va a Capernaum. Y entonces ahí van los discípulos en la barca, Jesús los alcanza después y las personas que lo están buscando van hasta donde está Jesús con sus discípulos y le preguntan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y les dice Jesús: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús sabía que no le ha venido a buscar porque creían, y lo hemos dicho muchas veces ahora que hemos estudiado los evangelios, hemos dicho que las multitudes esperaban que Jesús fuera el Mesías que los liberaría de la opresión romana, de su condición de una nación oprimida por otra nación. Y realmente el interés que tenían las multitudes en Jesús tenía que ver con los milagros que hacía, con las sanidades, con las liberaciones de los demonios y con la alimentación. Entonces Jesús quiere advertirles a las multitudes que lo siguen que Él sabe por qué lo están siguiendo, cuál es el motivo realmente para seguirlo. Y les dice: ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Dice en el versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Cuál es ese sello de aprobación del que habla Jesús? Está hablando de que el Padre le da al Señor Jesús la manifestación, obviamente sobrenatural, porque Jesús es Dios, y estas obras que Jesús hace son las que prueban que Él viene del cielo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías enviado para salvar al pueblo, pero de sus pecados. Pero realmente las personas no estaban buscando el perdón de sus pecados, sino estaban esperando que Jesús les resolviera sus problemas, ya fuera en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido de darles alimento. Esto es lo que realmente la gente estaba buscando en Jesús, y Jesús sabe eso. Pero la pregunta, por eso la meditación de esta noche se llama: ¿realmente estamos buscando a Jesús? Porque puede ser que oremos por, no sé, por trabajo, para alguien que no tiene trabajo,
por salud para alguien que está enfermo, podemos orar por un problema que está pasando un cierto familiar. Y está muy bien orar por salud, orar por trabajo, orar porque un problema, una situación difícil se resuelva. Pero realmente lo que queremos es que el Señor le dé salud a alguien, o el Señor le dé trabajo a alguien, o el Señor resuelva una situación difícil, familiar, o en el trabajo, o en cualquier circunstancia. Lo que queremos es que Dios nos responda, pero para que las personas que reciban ese milagro de sanidad, o de trabajo, o la resolución de un problema, puedan darse cuenta de su necesidad de la salvación, porque Jesús mismo advierte a las multitudes a las que acusa de que solamente lo buscan o porque les conviene estar cerca de Él. Les dice: trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Entonces Jesús está diciéndoles: realmente ustedes tienen que buscar en mí algo más importante. Busquen en mí la vida eterna, porque yo soy el Salvador que puedo darles vida eterna, que puedo perdonar sus pecados, que puedo reconciliarlos con el Padre, que puedo evitar que ustedes sufran el juicio venidero y la condenación eterna. Básicamente Jesús le está diciendo: debe de importarles más su alma que la salud y que todo lo demás. Y yo me pregunto, ¿realmente nuestras oraciones son así? Porque a veces escuchamos simplemente peticiones por salud, por trabajo, por que una persona se sane, pero a veces no pedimos por la salvación de esas personas. Yo me pregunto, cuando un cristiano nunca pide por la salvación de las personas por las que está pidiendo, aun cuando no sean cristianas, ¿realmente entiende lo que hay en Cristo? O en realidad pensamos que pues las personas por las que estamos orando son buenas personas, son lindos, no necesitan realmente salvación, lo que necesitan es salvarse del cáncer, salvarse de la muerte. Es muy triste ver que muchos cristianos así oran, sin nada que tenga que ver con el reino de Dios. Y básicamente esta exhortación es para todos nosotros, a los que se nos olvida orar realmente por lo que tiene que ver con la vida eterna, porque casi siempre pedimos cosas que tienen que ver con las cosas de este mundo, básicamente. Fíjense lo que preguntan las personas después de que Jesús les dice: más bien trabajen por la comida que dice: no trabajen por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y le preguntan en el versículo 28 a Jesús las multitudes: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Entonces, a ver, dinos, prácticamente le están diciendo: dinos ¿qué es lo que entonces Dios quiere que hagamos? Y les dice Jesús: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Básicamente le está diciendo que crean en mí, que crean en mis palabras. Eso es lo que quiere el Padre que ustedes hagan. Y dice: ¿y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Qué pregunta tan interesante, ¿no? Que le pregunten: ¿qué señal nos puedes dar para que podamos creer en ti? Si los acababa de alimentar a muchos de ellos el día anterior, y él está diciendo: danos una señal. ¿Cómo es el corazón humano? Que aunque Dios nos dé señales de su amor, nos muestre su amor, en realidad, si no es por la obra del Espíritu Santo, nuestros corazones son incrédulos y no están dispuestos a aceptar el testimonio que Dios nos da de su amor por medio de Jesucristo. Dice en el versículo 31: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, le están diciendo: muéstranos otra vez, danos más comida y te vamos a creer. Básicamente le están diciendo eso. Dice: nuestros antepasados recibieron el maná, ¿por qué no nos muestras tú también tu poder y nos das más comida? Y les dice Jesús en el versículo 32: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús está diciendo: ustedes siguen enfocados en el pan que se puede comer. Dice: pero de todas maneras van a morir como sus antepasados. Dice: pero realmente el verdadero pan es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Está hablando del mismo Señor. Le pidieron: danos siempre ese pan. Y dice Jesús: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, y aquí está el secreto, no creen. ¿Cuántas veces nosotros mismos no creemos que lo que más necesitamos en esta vida es salvación de nuestros pecados? Es hacer nuestra la obra de Cristo, es hacer nuestra la vida de Cristo y entender, es la vida de Jesús, su obediencia perfecta, la que me hace aceptable delante de Dios el Padre, porque la justicia de Cristo ahora es mi justicia, mi pecado ahora es su pecado. Cristo es puesto en la cruz en mi lugar y en tu lugar, y ahí se intercambia la vida de Cristo por nuestra vida. Y luego viene la resurrección y Dios nos muestra, Dios manifiesta que su Hijo es verdadero, que Cristo Jesús es verdaderamente su Hijo al levantarlo de entre los muertos, al mostrarnos ese testimonio del poder de Dios. Y luego Cristo asciende y está a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Entonces, la verdad es que aunque sabemos estas cosas, ¿cuántas veces se nos olvida o cuántas veces ese no es el centro de nuestra fe, sino lo que los gentiles piden: salud, dinero, prosperidad, tranquilidad, resolución de problemas? Y siempre lo hemos dicho, recuerden que no es necesario ser cristiano para pedir esas cosas. No es necesario leer la Biblia, ni es necesario estar en Cristo. Hay muchas personas que han orado a la Virgen y ellos sienten que la Virgen les ha respondido. Han orado al San Judas y sienten que Él los ha sacado de un problema. Entonces, qué triste es que nosotros como creyentes no creamos que nuestra máxima necesidad, que nuestra más profunda necesidad es el perdón de nuestros pecados y la obra de Cristo hecha a nuestro favor, y que realmente nos concentremos en otras cosas y pidamos solamente lo que los gentiles piden. Eso es muy importante que lo analicemos. Dice, el que viene a mí, en el versículo 35, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Esta es la pregunta de esta noche. ¿Realmente venimos en oración porque queremos pasar tiempo con Jesús, o solamente queremos que Jesús nos responda nuestras peticiones, nuestras angustias, o lo que nosotros realmente queremos en esta vida? ¿O realmente pasamos un tiempo en oración porque queremos pasar un tiempo con Jesús? Dice Jesús: el que a mí viene yo no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y fíjense, después explica, en los versículos siguientes explica cuál es la voluntad del que lo envió, qué es lo que el Padre quiere que Cristo haga. Y fíjense lo que dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que Cristo resucite a sus elegidos, aquellos por los cuales murió, en el día final. Eso es lo que Dios más quiere, la resurrección de todos aquellos que Él ha elegido para que disfruten la vida eterna en presencia del Padre. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, que reconozca a Cristo como el Señor, como el Salvador, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra motivación para leer la Biblia, para orar, para reunirnos? ¿Es nuestra motivación simplemente tener una mejor vida, que Dios nos conceda bendiciones, prosperidad, salud, tranquilidad, paz personal? ¿O realmente lo que estamos buscando es conocer a Jesús, hallar en Él la salvación y mantenernos en esa comunión con Dios, en esa comunión con el que nos da vida eterna? Y lo que más quiere, fíjense lo que está diciendo Jesús en este pasaje, lo que más quiere es que tengamos vida eterna y que seamos resucitados en el día final para vivir esa vida eterna con Él. Esa es la ilusión que Cristo tiene, esa es la ilusión que tiene el Padre. Para eso envió a su Hijo, para que un día tú y yo resucitemos y entremos en la vida eterna y disfrutemos la vida eterna con el Señor. ¿Qué estamos buscando en esta noche mientras oramos? ¿Estamos buscando la comunión con el Padre, o simplemente tenemos peticiones como las peticiones que tienen los que no conocen a Dios, como aquellas multitudes que solamente buscaban a Jesús para satisfacer sus necesidades? ¿Qué es lo que buscamos en esta noche? ¿Estamos buscando realmente a Jesús? Esa es la pregunta. Pensemos esto mientras mandamos nuestras peticiones
Vamos entonces a pasar al tiempo de oración